¿Tienes algún equipo? ¿Seas fan de algún equipo? La selección nacional. No, si tienes un equipo. Dije, no. El tema de los extranjeros se ha tocado de manera muy específica en la Asamblea y tenemos un sistema de escalera. Se ha ido bajando el número de extranjeros para llegar a 7 extranjeros. En valor de plantillas ya estamos viendo que se nos está despegando Estados Unidos. La Liga de Ascenso, el 2018, ¿no? Vamos a decir, presentaba problemas de equilibrio financiero. Es decir, la mayoría o todos los equipos estaban quebrados. Se va a abrir el ascenso por méritos de los equipos, no por transacciones que hayan autorizado las autoridades del fútbol. Juega el Atlas contra el Monterrey, cuartos de final. Dudosa, una falta que le pega el Pasto, marca penal. El árbitro creo que ni al VAR fue. Y era era tan claro que le pega al Pasto y marca penal y pasa el Atlas, quitando el Monterrey. ¿Viste el de, para ti, a ver, sea objetivo, ese codazo que le dan al delantero de Pumas en el Estadio Jalisco, ¿no es penalti? Mira. Y lo checaron en el VAR, Señoras y señores, ¿cómo están? Esto es En Estado Inconveniente y vamos a platicar con el flamante presidente de la Liga BBVA de la Primera División, Miguel Arreola. ¿Cómo estás, Miguel? Encantado de saludarte. ¿Eres Arreola qué? Peñalosa. Peñalosa. Sí. ¿Tienes algún pariente español o algo? ¿De dónde es el sí. El tiene mucho que ver con los... Ella es del País Vasco. Mi abuelo llegó a México en el año 1929 a inaugurar el Frontón México como pelotari profesional. Y ese lugar es precioso, sigue. Es maravilloso. Lo abre, lo cierra, lo abre. ¿Sigue? ¿Ahorita está abierto? Estuvo cerrado 20 años y en el 2017, marzo, se reabrió afortunadamente y pude jugar el partido inaugural. Sí, que tú jugaste exactamente, lo estaba leyendo. Sí. Él, a ver, ya lo entrevisté yo en una ocasión precisamente para este canal. Si me pasan un poquito de agua que dejé por ahí porque se me está secando el hocico, ando como chango rabioso. Y no es por otra cosa, es que me acaban de enseñar las instalaciones, está preciosa. A ver si ahorita cubrimos una para meterlas a la entrevista. Mi querido Miquel, dime algo. Sí. Ya te habíamos entrevistado cuando tú ibas para uno de los candidatos del PRI para jefatura de gobierno. Correcto. Contra... Bueno, ahora sí, de Morena estaba Claudia Sheinbaum, ¿quién más estaba? Alejandra Barrales. Barrales por el PRD. PRD. Estaba... ¿Y PAN? PAN PRD. PAN PRD y tú eras por el PRI. Exactamente. Que desafortunadamente, bueno, pues no, los votos no fueron a tu favor, pero pues, tú seguiste haciendo. Pero he estado leyéndote, mi querido Miguel, y oye, es impresionante la cantidad de cosas que has tenido ahora sí que los puestos que has tenido en el gobierno, aparte los estudios que has tenido en la universidad, las maestrías, todo ese rollo. ¿Dónde estudiaste tú? Yo soy abogado de la Anáhuac, luego soy maestro en políticas públicas. ¿En Chicago puede ser? No, primero por la London School of Economics y luego soy maestro en Derecho por la Universidad de Chicago. Mira nada más. Pero como cuando eras chavo, a ver, vamos a retomar esta parte. ¿De cuántos hermanos tienes? ¿Tu familia? Bueno, tengo solamente un hermano. ¿Un hermano más grande que tú o más chico? Más grande, 2 años más grande, Iker. ¿Y cómo fue esa infancia con él? No, maravillosa, muy futbolera. Somos hijos de funcionario público. Mi papá fue 45 años. Ajá. Pues entre otras cosas, embajador de México, trabajó en las secretarías. ¿Embajador de México en dónde? Primero en Uruguay, luego en Venezuela, luego en Guatemala. Estuvo de cónsul general en Brasil 11 años, en Sao Paulo, y terminó su carrera como embajador de México en Brasil. Y cuando todo esto estaba pasando de embajador, todo este rollo, estabas chavo al principio. Muy chavo. Entonces tú te tenías que ir a vivir con él de repente. Solamente me fui a Uruguay, la primera. Ajá. Y después de eso decidí ya regresarme a México porque estaba entrando a preparatoria. Entonces ya no era convergente, yo quería estudiar aquí. Entonces decidí venirme acá y pues a partir de ahí estuve aquí. Y después de la carrera me eché pues como 4 años fuera entre las dos. Y todos esos tragedias de ir y regresar, ¿te gustaba? Cuenta el rollo que te fuiste a Uruguay, el momento te gustó. Maravilloso. ¿En Montevideo dónde estaba? Montevideo. Yo el día que llegué a Montevideo, mi papá me llevó a un partido de la Copa Libertadores. ¿Quién jugó? Jugaba, Peñarol contra Rosario Central
Y yo nunca había visto una barra en mi vida, porque en México no había barras. Barras de... Sí, ¿no? sí, aquí era de Siquitibuna, mismo, esas cosas, ¿no? Y bueno, hubo una gran bronca entre las barras. La barra Peñarol, imagínate ese gran pique que existe entre Argentina y Uruguay, y creo que fueron a apedrear los argentinos las oficinas del Peñarol. Se metió la policía a la cancha. Yo no lo podía creer. Y también conocí ahí el choripán, que es una gran cosa. Es delicioso. En Buenos Aires está fuera del aeropuerto Aeroparque. Ajá. Sales y está en unas... Eso es un pan, como un bolillo, ajá, y le ponen el chorizo, ¿no? El chorizo argentino. Argentino, que es muy, muy rico. Es una maravilla. Y es una delicia. Oye, a ver, pues entonces llegas a México y ¿cómo empiezas? ¿Qué te empieza a llamar la atención para entrar a trabajar el rollo del gobierno? ¿Qué pasa? Primero la vocación de mi papá. Okay. Porque mi papá es economista, trabajó mucho en Hacienda, y yo de niño pues conocí en mi casa cenando a Gustavo Petricholi, a Chucho, secretario de Hacienda, ¿no? a Chucho Silva Herzog, también secretario de Hacienda, a Chucho Reyes Heroles, que fue pues, hijo de don Jesús, director de Pemex. Conocí a Alfredo Phillips, a Francisco Suárez, a David Ibarra, que también fue secretario de Hacienda, a Dionisio Mid, papá de Pepe Mid. Entonces yo los veía a ellos como un grupo de patriotas mexicanos muy técnicos, muy preparados, que les tocó la peor crisis que haya vivido este país, que fue la crisis del 82, la crisis de la deuda. Sí, que es cuando entra de la Madrid. Entra de la Madrid, pero antes de eso ya se había devaluado el peso y además se había... ¿Te acuerdas aquel lunes negro? Exactamente. Se devaluó el peso. Fue un efecto tequila además, porque se empezaron a devaluar todas las monedas derivado del crack petrolero. El precio del petróleo se fue de 50 a $3 en un espacio de 6 meses. México estaba invertido en deuda petrolera y ahí fue cuando pues, se cristalizó esa deuda. México tuvo que devaluar, las finanzas públicas se destrozaron, además se nacionaliza la banca. Y a partir de eso, del 82, pues hubo un gran proceso de reforma estructural. Que se expropia, ¿no? Diríamos, porque no se... Sí, que fue López Portillo, ¿te acuerdas? Aquel banquero, don Manuel Espinosa Iglesias, que era de Bancomer, y que una broncota ahí diciendo, pues tú te vas, tú también te vas conmigo, y le quise dar un rollote ahí. Entonces tú ahí te empieza a llamar el rollo de la... Me apasionó. Porque eres parte de tu carrera y lo que has hecho en algunas maestrías es el rollo financiero, ¿no? Sí, pero mucho política pública. Yo lo que estudié en Londres fue políticas públicas. Ahí me cambió la vida, porque yo definí que después de esa maestría quería entrar al gobierno y después, si podía seguir especializándome, lo quería seguir haciendo. Después de la maestría entro al Banrural, a la liquidación de Banrural. Era un proceso también muy complejo de un viejo modelo. Al Banrural le costaba 6 pesos prestar uno. Tenía muchos sucursales, no tenía ingresos por ahorros y se hizo una gran reforma de finanzas públicas que fue cerrar, liquidar el banco, ir al Congreso a pedir permiso para liquidar con el gran liderazgo de José Antonio Mid, de Agustín Carstens. ¿Que tú trabajaste con él en Hacienda? Sí, claro, muchos años. Yo trabajé con los dos. Primero en este asunto de liquidar el banco, pero yo era jefe de departamento. O sea, entré en el escalafón más bajo del gobierno, afortunadamente, y después fui escalando. Después se crea la financiera rural a partir de un nuevo modelo sano. Este modelo financiera rural todavía existe y ahí me quedo otros 3 años. Incluso ahí conozco a mi actual esposa y me voy a Chicago. Después de Chicago regreso a la Secretaría de Hacienda en la oficina de asesores del doctor Agustín Carstens y el coordinador de asesores era el doctor José Antonio Mid. Okay. Y a partir de ahí, bueno, pues primero fue esa coordinación de asesores, pero ya yo llego como director general y después me hacen jefe de unidad, la unidad de legislación tributaria de la Secretaría de Hacienda, que es la que prepara todas las reformas fiscales federales, nuevas leyes fiscales. Es un área muy, muy técnica. ¿Ya existía ahí, por ejemplo, había un jefe del SAT? Sí, claro. Había un jefe del SAT y la parte normativa fiscal
era la subsecretaría de ingresos. Otra vez el subsecretario, el doctor Meade, me nombra a mí jefe de la unidad de legislación tributaria y gran parte de mi chamba era operar con el SAT la miscelánea fiscal, por ejemplo. ¿Y no correteabas amorosos de repente? No me tocaba a mí me tocaba la parte de, digamos, política tributaria desde el lado de la Secretaría de Hacienda. ¿Y luego qué sigue de ahí? ¿Te vas a Cofepris? ¿O Sí. ¿Qué es exactamente lo que haces? Se dan varias circunstancias. En el 2010 se va el doctor Carstens al Banco de México, llega el secretario Cordero a la Secretaría de Hacienda, el doctor Meade, finales del 2010, se va a secretario de Energía, y a mí me buscan para ser el regulador de las medicinas y alimentos en México, la Cofepris. La Cofepris regula el 10% del Producto Interno Bruto de México y regula pues, el 50% del comercio exterior, las importaciones. Entonces, pues a mí me reconocen y me dan la oportunidad pues, de ser el regulador, el comisionado federal de la Cofepris, que tenía en ese momento una coyuntura pues, bastante importante porque no necesariamente funcionaban los procesos y eso retrasaba la llegada de medicinas y encarecía los precios de las medicinas. Entonces, mi primer tarea fue agilizar. Y agilizamos de manera tal que trajimos los genéricos a México. Y hoy nuestro país es el país que más compra genéricos en el mundo. Y estamos hablando que un genérico vale el 10% de lo que vale un medicamento patente. ¿Y es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y pudimos liberar 600 genéricos, yo me acuerdo. Se le dio la vuelta al mercado, bajó el gasto de la gente en medicinas y estuve casi 6 años en la Cofepris. Fíjate, ahorita vamos a hablar de fútbol, que es a lo que se dedica ahora, y estamos hablando de esto, pero está interesante para irnos metiendo. ¿Y cómo ves ahora en ese aspecto que tanto se queja el pueblo? Creo que tienen razón lo de las medicinas, que no hay medicamentos. ¿Cómo ves desde tu punto de vista? Sí. Yo creo que estamos en una coyuntura impensable, que es la del COVID. Nadie se imaginó, pues en enero del 2020, 2 meses antes de que se determinara pandemia en el mundo, que fue en marzo, que los sistemas de salud se iban a presionar de esta manera por una sola enfermedad. Imagínate que la primera ola, la del primer semestre del 2020, pues presionó al 100-120% de los hospitales de todo el mundo. Y después ha habido 4 picos. Estamos en el comienzo del 4.º pico y eso ha presionado de manera brutal los sistemas de salud. Sí, pero refiriéndome, por ejemplo, al tema de las medicinas, medicamentos para los niños con cáncer y esto. Pues mira, siempre habrá un estira y afloja entre los grandes compradores del Estado, de los gobiernos, con pues, las empresas. Lo importante siempre es que la alternativa que elija el gobierno sea la adecuada, la que le acomode para que haya abasto. Sin duda, el COVID ha sido un elemento que ha distorsionado absolutamente todo, incluso el fútbol. Bueno, de ahí para brincarnos, tú fuiste el candidato, como ya lo platicamos hace ratito, no tuviste la fortuna. ¿Qué es lo que empiezas a hacer o cómo se da el rollo de venir ahora a un área completamente diferente? Porque al rato vamos a platicar de lo que es tu vida, que es el high life, que te encanta todo este rollo. Al ratito lo dejamos. Pero ¿cómo se da este tema? ¿Qué estabas haciendo tú después de que no ganas la jefatura de gobierno? ¿Qué haces ahí en ese momento? Mira, después de la Cofepris fui 2 años director del Seguro Social. Me brinco, que lo dejaste en números negros, que eso es de aplaudirse, la neta. Lo tenías muy bien el Seguro Social. Es la experiencia más grande que he tenido yo en el sector público. ¿Cuánto tiempo te aventaste? Porque luego le renuncias al presidente Peña. Sí, casi 2 años, digamos, prácticamente. Y renuncio en el mes de noviembre del 2017. Para ir. Junto con el candidato a la presidencia, Meade, para ir los 2 juntos a la elección. ¿Te arrepentiste de haber soltado el IMSS? No, absolutamente no. Porque lo que se pudo hacer en esa elección, el PRI tenía 3% de intención de voto.
y estamos hablando que el PRI terminó esa elección con 14% de intención de voto, casi 800,000, que no se habían dado nunca, solito el PRI, y me dio una gran oportunidad, lo platicamos, de diagnosticar los problemas de la ciudad, pero de recorrer la maravillosa Ciudad de México, que es mi ciudad. Y después me dedico a los temas académicos. Me voy a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, a un proyecto que me invita a la Academia de Ciencias de Estados Unidos de escribir un paper de medicamentos y alimentos para un poco diagnosticar cuál era el estatus tanto de seguridad, de eficacia, como en el comercio, los diferentes reguladores, ¿no? Y tuve esa oportunidad en el 2018. ¿Y cómo llego a la liga? Caminando un día. Es decir, dejaste a ese rollo lo que estuviste en Estados Unidos, Sí. vienes a México, porque creo inclusive por ahí una de esas nos fuimos a comer o algo así. Sí, claro. Pero fue todavía en Estados Unidos, a través de esta red que se llama LinkedIn, que me busca un headhunter. Y me preguntan si me interesa un proyecto deportivo. ¿Y tú qué le dices? Y yo les digo que sí, pues obviamente. Sin saber hacia dónde. Sin saber nada. Y entonces me dicen, bueno, pues entonces hay que presentarse a tal entrevista con los dos socios de esta compañía Headhunters. Y ahí es cuando me platican pues que en la Liga MX hay un proceso de cambio en la presidencia. Que estaba el señor Bonilla. Enrique Bonilla, exactamente. Mi amigo Enrique Bonilla, que además él un poco lideró su propio cambio, que fue también una muy buena señal corporativa de la industria del fútbol, que el que se va pues busque a su reemplazo, haya transición, y esa transición se dio el segundo semestre del 2020. Que es donde ya estaba el rollo de la pandemia. Todo Bueno, este rollo, estaba. De hecho, al licenciado Bonilla le dio COVID. Le dio COVID. Bueno, la pandemia en el fútbol tiene 3 etapas, ¿no? Primero, en mayo del 2020, se cancela la Liga MX. Que es cuando a ti te dieron, cuando a finales del 2000... No, yo no estaba. No, pero fue al final del 2020 cuando te nombran, ¿no? A mí en diciembre del 2020. Ok. Entonces ya veníamos de una cancelación de un torneo, y el segundo semestre del 20, si se acuerdan, se logró, yo creo que fue de las primeras ligas del mundo en lograr transmitir en vivo partidos de fútbol, porque estábamos todos encerrados, imagínense, y no ver fútbol. En el momento que yo vi un partido de fútbol en vivo, pues me dio mucha alegría, aunque no hubiera gente. Aunque se veía, estadio. Te desanimaba un poco porque no había ambiente. Pero ese semestre se salvó. Y el primero del 2021 ya se pudo jugar con algo de gente, con los semáforos. Metimos 550,000 personas en total. Segundo semestre del año pasado ya logramos meter 2.5 millones de personas a los estadios, y ya la liguilla de la... Ahí era al 100%, ¿no? Ya se parecía mucho a las liguillas anteriores al COVID. Así ha transitado el fútbol, ¿no? Y yo llegué, pues obviamente, en la mitad de la pandemia, con muchos contagios, incluso también en la liga. Pero ahora, cuando te llaman, eso es lo que no me has dicho. ¿Quién es el ya? La primera junta aquí en la federación, ¿quién es? Eso, y la segunda pregunta que te voy a hacer, ¿tú sabías de fútbol? Es decir, ¿sí estabas empapado en lo que... Sé que eres un buenazo en el rollo de finanzas y muchas cosas porque has tomado puestos importantes, pero lo que corresponde al fútbol y todo ese rollo, ¿también tenías mucho conocimiento? Mira, siempre fui un apasionado del fútbol, jugador de fútbol también, desde chavo. Desde ¿Tienes algún equipo? ¿Seas fan de algún equipo? La selección nacional. No, si tienes un equipo... Miguel, no. Si tienes un equipo no pasa nada, eres un cuate profesional. 18 equipos que hubo. Yo conozco árbitros que me han dicho, yo soy americanista o yo le voy al Pumas, pero pues son profesionales. Sí, bueno, desde luego. Bueno, de chavito, ¿a quién le ibas? De chavito le iba a los Pumas. ¿Sí? Por el Tuca Ferretti. Era mi ídolo de chavo. ¿Y lo conoces al Tuca? Lo conocí de niño. Él no se acuerda, obviamente, de que me firmó mi camiseta, ¿verdad? Pero lo vi cuando estaba en Tigres, lo pude saludar. Pero yo soy aficionado al fútbol desde chavo, jugué hasta los 35 años, amateur, pero la primera reunión que yo tuve, pues la tuve con Enrique, me explica todo el proceso.
se nombran delegados para llevar el proceso también por parte de los clubes y nos aventamos 6 meses de pláticas y un poco creo que lo que se estaba buscando era más que una mente de fútbol, era una mente de planeación, sobre todo asumiendo el valor de nuestra liga, hacia dónde tiene que ir nuestra liga, que es el crecimiento en su tamaño. La parte de fútbol, tanto Justino como Decio, como Enrique, la construyeron verdaderamente sólida. Construyeron fuerzas básicas. En los años 80 teníamos 150 jugadores de reserva profesional. Hoy tenemos casi 2.600 jugadoras y jugadores de fuerzas básicas. Por eso ahora que fuimos a la vitrina, pues vimos 2 campeonatos sub-17 del mundo y vimos 2 medallas olímpicas, oro y bronce. Se está haciendo muy bien la parte de fútbol de desarrollo de jugadores y jugadoras y se estaba buscando pues un perfil de planeación, un perfil financiero, un perfil que le diera volumen y crecimiento constante y creciente a la industria del fútbol, que vale $2.4 billones, que el año pasado creció 10% como nunca. Siempre estábamos en ritmos de crecimiento del 5%, crecimos 10% el año pasado. Tenemos el número 10 en el mundo de las ligas de importancia. Somos los que valen más o menos 200 millones de seguidores en el mundo, 60 millones de seguidores en los Estados Unidos. Tenemos por ejemplo, una liga femenil que está entre las primeras 10 del mundo, una liga de expansión que ya está generando alrededor de 20, 25 debuts por año en la primera división, promedio de edad 23 años. Entonces, de lo que se trata es de llevar a esta industria a otros niveles de crecimiento. Pues me lo platicas muy bonito, muy agudo. Ahora yo te quiero decir unas cosas. Me hablas de dónde está parada ahorita el fútbol mexicano y hacia dónde va, porque me hablas esto ahorita de la cantidad de jugadores y jugadoras que han surgido, pero yo veo, no se te haría entonces, con lo que me platicas, que debería bajarle el número de extranjeros para que esos jugadores puedan realmente crecer y no nada más que se queden ahí y puedan exportar o salir a otros equipos. Y no sé, porque y también de los extranjeros que llegan a México. Yo he visto que de repente tenemos extranjeros que sí dan pena, o hay promotores que se llevan, hacen sus chanchullos, que es, bueno, a mí no me corresponde hablar de eso, pero sí sabías como en Europa, los jugadores que llegan, los extranjeros, tienen que tener no sé cuántos mínimos partidos jugados con la selección, algo, para que puedan entrar a los equipos en Europa. Todo eso platícame de los extranjeros de México. Sí, esa es una gran pregunta. Ayer platicaba con mi papá, que vive en Madrid, el del partido. Yo lo voy al Athletic de Bilbao allá en... Pues contra el Madrid. Jugó contra el Athletic, juega con puros vascos, como las Chivas, puros mexicanos. Imagínate eso, imagínate el hándicap. Y el Madrid jugó con 10 extranjeros, solamente 2 españoles. Entonces, un poco la correlación entre selección y número de extranjeros en la liga no necesariamente se da, pero el hecho de que tengas buenos extranjeros en la liga también te ayuda mucho en la selección. El tema de los extranjeros se ha tocado de manera muy específica en la Asamblea y tenemos un sistema de escalera. Se ha ido bajando el número de extranjeros para llegar a 7 extranjeros. Entonces, esa escalera... 7 extranjeros por equipo. Por equipo. ¿Y que puedan estar en la cancha cuántos? Hoy estamos en un equilibrio de 10 y 8. Se tiene que ir escalonando para ir bajando 9 y 6 y así sucesivamente. Así se tiene el acuerdo. Y el otro tema es el trabajo que se hace en las fuerzas básicas. Somos un país, una liga, primero generadora de talento. Tenemos canteras en todos los equipos, desde sub-13 hasta sub-20, imagínate, Burro. Y después somos un país comprador. Somos un país me brinca, ¿no? Somos un país comprador de jugadores nacionales. Ok. Y también ¿No? extranjeros, es como que no hay congruencia un poco de repente. Fíjate, plantillas. Una plantilla que vale lo que cualquier plantilla promedio en España es la de Rayados. Y Rayados altísima, ¿no? Es altísima. Rayados, Tigres, Cruz Azul, América. América, Chivas, Cruz Azul. Esos equipos promedian como en Europa. Y ahora que hay convocatoria a selección,
y se da el Mundial de Clubes, pues Rayados de selecciones de otros países va a tener que ceder entre 5 y 6 jugadores, y en selección nacional tendrá que ceder entre 5 y 4 jugadores. Es lo que te digo. Entonces, Yo creo que esos son bienvenidos, esos tipos de extranjeros que sean seleccionados en sus países. Exactamente. Fíjate, la última fecha triple FIFA por COVID que se dio en la anterior temporada, tuvimos que ceder a selecciones nacionales, pero alrededor de 30 jugadores de selecciones de Sudamérica. Entonces, ¿eso qué te dice? Que la liga, primero, es base de la selección olímpica. Segundo, que aporta casi la mitad de los jugadores de la selección mayor y que aporta un número muy relevante, te diría, que es la liga que aporta más jugadores a las selecciones sudamericanas, Colombia, Ecuador, Chile. Entonces, esas son las cosas que nos hacen especiales, que nos hacen únicos, y que además los jugadores mexicanos que juegan aquí, pues tienen que, como tú dices, seguir compitiendo contra más figuras. Entonces, lo que nosotros le planteamos a la Asamblea en mayo es, México tiene que seguir creciendo en valor económico, la Liga MX. Hay una correlación. El equipo que más invierte es el que más gana y es el que más estrellas tiene en su camiseta. El caso de la Premier League de Inglaterra es la número 1 en valor. Vale 15,000 millones de dólares, 15,500 millones de dólares. Es la liga que tiene más fans, es la liga que más recauda en derechos de televisión, pero es la liga que tiene más estrellas en sus equipos. Y los equipos de la Premier no necesariamente van a buscar un negocio, van a ser equilibrados en lo financiero, pero van a ganar títulos. Y lo que queremos en México es seguir incrementando los ingresos de los equipos. ¿Qué hicimos en el 2021? Que me parece histórico y que le va a cambiar la cara a esto. Hubiéramos podido hacer 50 cosas para llegar al mismo tamaño. Con una creo que vamos a llegar, que es este gran proyecto de Norteamérica. En el mes de septiembre del año pasado. O sea, sí, yo creo septiembre. que y ahí vamos a acabar, ¿no? Sí, bueno, la MLS crece 20% anual. Nosotros crecíamos al 5, ahora ya crecemos al 10. Teníamos la oportunidad, el plan de converger como una liga unida, y resulta que va a ser el primer torneo de la historia de las ligas del mundo donde en un mes del año van a jugar un mini mundial todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX. Por eso, ¿podremos ver el Los Ángeles Fútbol Club contra el Cruz Azul América? Es correcto. Van a ser 15 grupos allá, donde los equipos mexicanos van a jugar donde más afición tengan. Imagínate el grupo de Chivas en Chicago o el grupo de la América en Los Ángeles. Lo que tenemos nosotros allá son 60 millones de aficionados. Eso ¿Y no, qué equipo, por ejemplo, podría llenar el Estadio Azteca contra el América? eso va a jugarse el primer año todo allá. Todo allá. En los Estados Unidos. Todo en los Estados Unidos. Y además se consigue con la FIFA y con la CONCACAF que sea un torneo oficial. Los que ganen ese torneo, primero, segundo y tercero, van a poder tener una llegada preferencial a la Copa de Campeones de CONCACAF. Y si ganan, podría llegar al Mundial de Clubes. Si ganan, pueden llegar al Mundial de Clubes. Entonces, esto es único. ¿A quién beneficia, Vicky, todo este rollo? ¿Más a Estados Unidos o a México? Primero beneficia a los fans, ¿no? Porque lo que hacemos cuando jugamos en contra de otras ligas es subir el nivel de juego. La liga de los Estados Unidos pues tiene en su mayoría jugadores europeos. ¿Pero se te hace que tiene mejor nivel en Estados Unidos que en México? No necesariamente nivel. Ya jugamos varias cosas al año. Jugamos el All-Star Game, jugamos el Campeones Cup, jugamos la Leagues Cup allá y nos vamos muy parejos. Pero en valor de plantillas ya estamos viendo que se nos está despegando Estados Unidos. Entonces, si nosotros unimos esfuerzos, pues vamos a poder converger para que todos nuestros equipos, Burro,
tengan ventana internacional. Eso es bien importante. Es como un abarrote. Imagínate en un abarrote, yo te digo, tú vas a facturar 11 meses en México y un mes en Estados Unidos. ¿Qué me dirías? Pues te la compro, ¿no? Pues sí. Imagínate, lo que está pasando con nuestros equipos es que solamente van los mismos a la Liga de Campeones de CONCACAF. No van los equipos de abajo. Hoy van a ir todos los equipos un mes al año a Estados Unidos, van a cobrar fees por jugar, van a cobrar fees por ganar, pero además el remanente de esa propiedad, de ese torneo, lo vamos a compartir entre los equipos de la Liga MX. Les va a entrar más dinero para que compren mejores extranjeros y sigan haciendo en fuerzas básicas ese gran trabajo. Y luego, ¿quién más gana después de los fans? Los jugadores. Los jugadores tienen una ventana en Estados Unidos de un mes. En un mes que casi no se juega fútbol en el mundo. Entonces el jugador que debutó en Pumas esa temporada, lo van a ver en 36 países un mes al año. Lo van a escautear en Estados Unidos, lo van a escautear en Europa, lo van a escautear en el Oriente. Es una vitrina, ¿no? Es una gran vitrina que no se tenía antes. Y también, desde luego, van a ganar los clubes, porque los clubes son los inversionistas, los que ponen el riesgo, los que ponen el capital, incluso los que ponen en el capital y el riesgo de los jugadores de selecciones nacionales. Si no hubiera inversionistas en clubes, pues no habría mundial, ¿no? No habría selecciones nacionales. Entonces creo que es momento que la Liga MX crezca con cargo al volumen que debe de crecer, asumiendo algo que no nos paramos a ver, Burro. Tú has ido a muchos mundiales, pero no hay un par de países en el mundo donde un país le venda a otro tanto fútbol. Nosotros somos exportadores netos de fútbol a los Estados Unidos. Sí, de programas de televisión, dices tú, partidos que se transmiten. Imagínate, ahí en el dato de la transmisión, un aficionado a la Liga MX en Estados Unidos, tenemos 60, ve 2 partidos a 1, ve 2-1 fútbol mexicano que el aficionado aquí. ¿El de aquí? El de aquí. Sí, se venden el de la América contra tal, que el de no sé qué. Sí, estaba viendo un amigo de Miami y estaba viendo el de la Liga de Expansión, que eso yo ahorita... ¿Expansión? Se transmiten allá. Ajá. Y además, ese aficionado allá tiene 700% más ingreso per cápita, lo que te dice que tenemos allá un valor de 700% más. Por eso converge la idea de tener a nuestros equipos allá, porque en Estados Unidos el América es transversal, el Guadalajara, el propio Atlante, equipos de expansión. En el sur de Estados Unidos, el 38% de la afición a los deportes es a la Liga MX. Es un fenómeno impresionante. Sí, por la cantidad de mexicanos y latinos que hay ahí, ¿no? E hijos de mexicanos, además, hijas e hijos de mexicanos que siguen a profundidad nuestra liga. Oye, a ver, algo que no puedo todavía entender, a ver, por favor, sácame esta duda porque de verdad no entiendo. ¿Por qué no hay liga de ascenso y descenso? Es decir, ¿por qué? Es que no entiendo por qué. Te platico y te va a hacer mucho sentido. La liga de ascenso, el 2018, ¿no? Vamos a decir, presentaba problemas de equilibrio financiero. Es decir, la mayoría o todos los equipos estaban quebrados. Uh-huh. Y la liga no tenía capacidad de revisar sus ingresos y sus gastos y el origen de sus ingresos. Se presentan casos de equipos que ascienden, que a la mitad de la temporada en la Liga MX no tienen para pagar nómina. Y eso afecta a todos los demás equipos de la primera división. Entonces, ¿qué se decidió en el 2020? Poner una pausa al ascenso y al descenso. Pausa. ¿Para qué? Para que los equipos de la Liga de Expansión, que antes era ascenso, presentaran sus finanzas, presentaran... ¿Qué dices tú que más o menos estoy entendiendo, perdón que te interrumpa, sí, que puede haber dinero mal habido? Simplemente no tenías forma de saber de dónde venía. Y luego no les pagan, como sucedió, puede ser que, creo que fue en Jaguares. Sí, sucedió en Veracruz, en varios lugares, ¿no? Sucedió de manera sistemática.
Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Y me parece que es un acuerdo muy racional. Esos 3 o y 4 muy años sano. va a regresar, supongo. Ahí te va. Se puso pausa al ascenso y al descenso para que entre 20 y 23 los equipos presentaran de manera gradual 3 veces por temporada ingresos y gastos. ¿Pero eso a ustedes o a Hacienda? No, a nosotros. Nosotros tenemos una Dirección General de Control Económico, que es... ¿Y le reportan a Hacienda? Sí, bueno, todos los equipos tienen que reportarle a Hacienda, ¿no? Que la Dirección de Control Económico es el Fair Play financiero FIFA instalado en la liga, ¿no? Entonces, y por el otro lado se determinó que los equipos que no descendían, tienen que pagar una multa. Esa multa se transfiere directamente a los equipos de expansión para mejorar sus finanzas, para que puedan pagar su nómina. Se les da una condicionalidad para que esa lana la inviertan en infraestructura y en nómina, desarrollo de jugadores. Ya llevamos 2 años con eso. ¿Quién fue el último que pagó? Fue, si no me equivoco, San Luis y Juárez. San Luis, Juárez y Atlas, ¿no? Entonces, si ese dinero se utiliza directamente para desarrollo de la Liga de Expansión y en el 2023 se les va a hacer un gran examen a los equipos, que es la certificación. Si hay dentro de los 17 equipos, 4 equipos que pasen ese examen de certificación y uno de ellos es campeón de campeones, se abre el ascenso. Pero se va a abrir el ascenso por méritos de los equipos, no por transacciones que hayan autorizado las autoridades del fútbol. Se abre, ¿por qué? Porque ya eres transparente, porque ya sabes de dónde viene tu ingreso, porque pasaste tu examen futbolístico y porque tu infraestructura es de primera división. Entonces, este fenómeno se da primero en la parte corporativa y para que el aficionado tenga muy claro en lo deportivo qué ha pasado con la Liga de Expansión. La Liga de Expansión ya es una liga de desarrollo de futbolistas. ¿Por qué? Porque está fundamentada en jugadores jóvenes, 23 años, imagínate el promedio de la Liga de Expansión, jugadores jóvenes con la mayoría nacionalidad mexicana, y en un año, el último año debutaron de la Expansión Burro 20 jugadores a la Liga MX. Imagínate, cuando ascendía un equipo, ¿cuántos jugadores ascendían con el equipo nuevo? Un poco, pues acuérdate cuando estaba con Lobos WAP, ¿no? Poquititos, muchos, sí. ¿no? Pero ahora, dime una cosa. Ahorita que me estás hablando que luego las Sí. finanzas son, o su billete puede ser medio de dudosa procedencia, o no se sabe. Hay que determinar de dónde. Hoy en día que no hay ascenso, esos equipos a los jugadores, ¿cómo les pagan? ¿Se revisa? ¿Están revisados? Es que hoy yo ya sé, equipo por equipo, de dónde vienen sus ingresos, cuáles son sus deudas y cuál es su estado financiero. Presentan estados financieros auditados. En el último corte que hicimos en diciembre, entre todos los ingresos y todos los gastos de la Liga de Expansión, solamente hay una diferencia de 4 millones de pesos. Es decir, ya están en números... Están equilibrados. Por primera vez en la historia de esa división. Con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de los dueños de Expansión, de los dueños de Liga MX, y ahora sí, el que se certifique por sus propios méritos puede subir. Pero hoy, te voy a poner un ejemplo, que no pasaba con la de ascenso. El Burro de Van Rankin, 20 años, lo debutan en el América y te ponen en la banca toda la temporada. Y después ya no entras en los planes. ¿A dónde te vas? ¿Qué pasa con tu carrera? Hoy te vas a Expansión. Y te vas a Expansión a jugar con el Atlante y te metes 17 jornadas, 90 minutos cada jornada, te haces futbolista, te acabas de crear, te acabas de fortalecer en tu físico, en tu carácter,
en tu capacidad futbolística y después te vas a un equipo de primera división ya verdaderamente entrenado, formado. ya jugado. Exactamente. Bueno, el Tata Martino Bueno, ya... ve lo que está haciendo el América. Ahorita está comprando un jugador que lleva 3 minutos jugados que compraron en el Colonia ayer. El central que compró el español. Ha jugado 3 minutos en el Colonia y lo traen como si fuera el crack. Pues es que eso es lo que te pasa con estos grandes. Como el embudo es tan marcado, si no hay una alternativa para los chavos que la rompen, o sea, si la rompes desde los 18, pues acabas a los 22 en España. Pero si tu proceso normal a los 20 te debutan, tiene que haber alternativas. Hay 3 filiales en expansión de equipos de primera. Está Pumas, está Vasco, está Rayados y está Tapatío de Chivas, ¿no? Oye, y eso que me estás platicando de las finanzas, por ejemplo, el ascenso en España, tú que le sabes más o menos allá en España, eso sí se hace, lo que se me estás platicando que quieren hacer aquí. ¿Tienen bien fiscalizados, puestos los ojos Sí. en la segunda división? Sí, España es uno de los modelos de fair play financiero pues, más acabados del mundo. Entonces tienen en la liga, pues la liga se compone por los equipos de primera y los equipos de ascenso y tienen todas las reglas de reporte como sucede en la Premier de Inglaterra, como sucede en Francia, como sucede en Holanda, en Italia, sin duda. Ahí ya comparamos en mejores prácticas financieras con las ligas europeas, ¿no? Oye, lo que sí hay que felicitar es la Liga de las Mujeres, a mí se me hace una joya. Hay veces que prefiero ver un partido de las Tigres contra Rayadas o América, Chivas, ¿no?, que ver aquí un Toluca Necaxa. Son los partidazos y neta, ¿cómo le ponen ganas? Felicidades a las chavas, de verdad, con todo mi respeto, porque están haciendo una liga bastante interesante. La selección mexicana, Miquel, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿Dónde estamos parados? Yo veo primero pues un gran liderazgo de John de Luisa, ¿no?, en la Federación Mexicana de Fútbol. Es un hombre serio que trabaja muy bien, con el que yo tengo que trabajar mucho, afortunadamente. Que viene de banquero, él trabajó en Banamex. Sí, también no sabía que había sido Banamex, pero sí tiene un currículum muy robusto en finanzas, también, pero también en lo deportivo, ¿no? Estuvo en el América, también en TUDN, ¿no? Entonces, bueno, pues procesos importantísimos. O sea, para nosotros la selección nacional tiene tal importancia que el boleto al Mundial es muy relevante para los clubes. ¿La ves fácil o está complicado? Bueno, lo que se plantea va un proceso natural, van creo que 2 puntos abajo de lo que tenían presupuestado y viene ahora pues una fase muy relevante, el partido contra Jamaica, que es muy importante que vamos a puerta de visita. Cerrada. No, esa va a ser de visita. Pero hay 2 a puerta cerrada, Hay 2 partidos a puerta cerrada. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es dar la Liga MX, además de ser base de la olímpica, pues es de las ligas que más comunicación tienen con sus selecciones y más solidarias son con sus selecciones. Te pongo un ejemplo. Los jugadores de la Liga MX que están seleccionados van a terminar una semana antes la Liga MX en noviembre. Es la otra cosa que te iba a decir, porque Así los es. calendarios luego sí están muy El atravesados. calendario del siguiente semestre empieza en julio y acaba en noviembre, precisamente para que la selección mexicana tenga, en términos relativos con otras selecciones, más días de ventaja previos al Mundial. Porque empieza a finales de noviembre el Mundial. Es correcto. Allá en Qatar. Y nosotros terminamos a principios de noviembre. Y eso va a generar que los seleccionados mexicanos que juegan aquí tengan más días con su técnico para tener más ventaja a la llegada del primer partido del Mundial, que es importantísimo. Ahora, vienen 2, bueno, los que se van a jugar a puerta cerrada, digo, no lo vayan a tomar a mal, pero no son equipos que sean, digo, todos son difíciles, ¿no? Pero creo que no son tan complicados como recibir a Estados Unidos aquí y todas esas cosas. ¿Qué le dices a esas personas y qué se va a hacer? Estaba viendo hace unos días que estaba John de Luisa como muy presente en la televisión, con algunas medidas drásticas para ese grito homofóbico que yo no sé cuándo carajos se les va a quitar de gritarlo, porque lo único que afecta pues, es a la afición y a la selección, ¿no? Mira, el tema lo hemos abordado conjuntamente. En el verano del pasado, en julio, presentamos la campaña de Grita México
para promover primero el respeto, la inclusión. El fútbol no puede ser una herramienta para insultar a nadie, porque se desvirtúa el deporte. No vamos a permitir que se insulte a nadie, ni desde la liga, ni en los partidos de la selección. De hecho, le pasó al Cruz Azul ya en México. Sí, nosotros hemos, primero, tratado de concientizar. Afortunadamente, en porcentaje, hemos bajado los partidos donde se ha dado el grito. Pero donde se da el grito, pues se aplica el protocolo de FIFA. Primero también localizamos a la gente que está gritando, que es la minoría afortunadamente, se sale del estadio, y después el árbitro, o en paralelo el árbitro, va parando el partido si continúa el grito. Si para el partido por tercera vez el árbitro, ese estadio se veta. Entonces, hay medidas tanto preventivas como correctivas, pero ahora que vienen los partidos a puerta cerrada de la selección, tenemos que tomar conciencia que estamos perdiendo una ventaja deportiva por un tema de discriminación, imagínate. Pero es que luego la gente somos necios, porque si va ganando la selección no lo gritan. Pues si empiezan a perder, ya empiezan a insultar. Y no son 3, 4. Yo les dio el último partido de la selección contra Honduras, que fue donde nos castigaron, ¿no? ¿Fue Honduras? Creo que sí fue. Creo que sí. Eran más de 1000. ¿Cómo vas a agarrar a esos personajes? Porque dice que van a vetarlos por 5 años del estadio y todo ese rollo. Pero, pues es que, mira, nosotros tendremos que hacer todo lo humanamente posible para erradicar el grito. Como tú dices, el peor escenario es que el local vaya perdiendo al final del partido, ¿no? Porque ahí es cuando se presenta el incentivo de gritar, ¿no? Sí, porque si México va ganando 5-0, pues ahí todo es amor y paz y no pasa nada. Entonces hay que entender que si ustedes gritan, le van a afectar a la selección y a ustedes porque no vamos a poder ir al estadio. Y además, pues ya estamos dejando una ventaja comparativa que es enorme, que es la afición. La gran afición mexicana en el Estadio Azteca. ¿Y por qué, por ejemplo, ustedes no apelan o no, bueno, no sé, ¿no viste el partido México estaba contra El Salvador allá? Sí, que no gritaban ese grito, bueno, no había ese grito homofóbico, pero sí había 45,000 bolsas que le pegaron a Ochoa en la cancha y que también es una cosa, y como las groserías que te gritan es una cosa terrible. Mira, en diciembre aprobamos el protocolo en contra de la discriminación y la violencia. Hoy estamos haciendo un diagnóstico con expertos en derechos humanos para que en el mes de mayo integremos en nuestro reglamento de competencia sanciones específicas en materia de discriminación y violencia a los jugadores, a la afición que no se porte bien. Es decir, ya vamos a tener específicamente un manual sancionatorio y preventivo en contra de la discriminación. Lo tenemos que hacer como industria, porque incluso estamos en riesgo en la competencia por el capital, ¿no? Hoy el mundo corporativo, si tú ves las grandes empresas, ya no hablamos de corporate governance o ese tipo de cosas. Hoy hablamos de lineamientos para proteger la dignidad de las personas. Y la industria del fútbol no debe ser la excepción. Oye, fui a cubrir una parte en México, Estados Unidos, México en Cincinnati. Y vaya sorpresa que me llevé a un estadio de 27,000, 28,000 gente, se oía más fuerte que el Azteca. Sí. Porque estaba completamente lleno, porque la gente es muy respetuosa. Molestaban, gritaban 2-0, pero eso no es... Esa duele muchísimo, la de 2-0. Duele más que el grito homofóbico. Griten lo que quieran, 3-0, griten otras cosas, pero... Y de verdad, el himno nacional, cuando lo cantaban, y respetaron al de México, ¿eh? Sí, claro. Siendo un rival, somos rivales, nos odian los gabachos, deportivamente hablando hablo. Y se oía de verdad, se te enchinaba el cuerpo el himno nacional. El de México se quedaron callados, pero eso sí, cuando nos metieron el segundo 0-0, no te la acabas, y arde peor, ¿eh? Sí. Entonces, creo que hay que ver esas cosas, hay que ir a esos estadios, bueno, la gente que está más allá, los latinos que estamos allá, porque también no puedes hacerlo en Estados Unidos, gritar, porque también mucho hacen nuestros paisanos, sí, allá lo hacen y no lo hagan. A ver, por último, casi terminamos, dime, el VAR. Miguel, ¿funciona el VAR? Mira, hay evidencia de que funciona el VAR, porque a partir de la aparición... Es muy costoso. Sí, claro. Es muy costoso y de repente veo cada error, sí ha habido errores muy garrafales. Sí, sí, y obviamente el periodo de ajuste ha sido difícil, pero desde la aparición del VAR
Y ese dato lo da muy bien John. Los errores no forzados de los árbitros, que antes eran de 2 dígitos, han ido bajando por temporada a un solo dígito, ¿no? Pero estamos hablando de la liguilla pasada. de- Fueron 3 dudosos y más que costó un campeonato. Que digamos que son decisiones que siempre entrarán en el terreno de lo subjetivo. Pero volviendo a la utilización del VAR, o sea, un poco lo que te dice la evidencia es, sí sirve para reducir el margen de error. ¿Cuándo le llaman al árbitro? A ver, chécalo tú. Nosotros tenemos duda, mejor está en tus manos, o ¿qué es lo que se dice? Cuando se determina dentro del VAR, Cuando es muy obvio, no tiene que venir el árbitro a bueno, checar. primero, si lo marca el árbitro, hay, digamos, 2 alternativas, que el VAR no se meta o que el VAR le llame al árbitro respecto de la decisión del árbitro. Ah, ok. Primer escenario, ¿no? Por eso, pero sí. Y haz segundo, cuenta, el escenario. ¿No te has fijado que llegan los árbitros, cae el gol, y te haces espera, pero vamos a ver. Exacto. Y te hacen fuera de lugar, porque fue muy obvio. Ok. Divídelo en 2, ¿no? 2 escenarios. Primero, ante una decisión del árbitro, puede o no llamar al VAR. Ante una no decisión del árbitro, puede llamar o no llamar al VAR. Y ahí es cuando se confirma y en el segundo escenario, el árbitro tiene la potestad de tener la última determinación. Él es la autoridad máxima Así en la es, cancha. así es. Usted me decías que tienes un bar, que a ver si al ratito ahorita nos enseñas para ahí. Bueno, un ejercicio, ¿qué sería La federación instaló uno ahí? un VAR piloto. ¿Cuesta por partido o cómo es? ¿Por toda la temporada o cómo es? Es por toda la temporada y es un costo fijo Es un costo que fijo. pagan los equipos. Ah, ok. Y por último, esta parte es que te la tengo que preguntar porque me la dicen mucha gente. Juega el Atlas contra el Monterrey, cuartos de final. Dudosa, una falta que le pega el Pasto, marca penal. El árbitro creo que ni al VAR fue. Y era perdón, no era tan claro que le pega al Pasto y marca penal y pasa el Atlas quitando el Monterrey. ¿Viste el de, para ti, a ver, sea objetivo, ese codazo que le dan al delantero de Pumas en el Estadio Jalisco, ¿no es penalti? Mira, Y lo checaron en el VAR, ¿eh? nosotros somos el que recibe el servicio del arbitraje, ¿no? El arbitraje siempre será un tema subjetivo. El árbitro es el que toma la decisión, se puede equivocar o no, pero yo subrayo, el trabajo de los árbitros ha ido mejorándose en capacitación, en desarrollo, en lo físico. Entonces, lo único que nos queda a los clubes y a la federación es seguir con la comunicación. Cuando hay un error... Se le castiga al árbitro. Se le ha castigado. Qué bueno que lo dices. Es como aquí es un poco como los toros, ¿no? El torero que triunfa repite. El que le va mal no repite. Los árbitros están sometidos a la valoración de la comisión y los que hacen un buen trabajo repiten y los que no. Y eso además tiene pues un incentivo monetario porque se paga por cada actuación, un variable. Pero existe, a lo mejor no es una pregunta tonta, perdón, pero pasan de repente por exámenes psicológicos, algo por la presión del público de un estadio. El Estadio Jalisco era una locura, era un hervidero. ¿De acuerdo? Y faltaban ya segundos. Era un hervidero que de repente te presione tanto o se te ablanden, te tiemblen las patitas y marcas el penal porque no sé, sentiste el vibra o no sé el rollo. ¿Pasan por ese tipo de situaciones Sí, o claro. no existe eso? Sí. Hay una capacitación, digamos, holística en los árbitros y hay que estar ahí parado, ¿eh? A mí me tocó estar parado allá abajo el día de la final del Atlas contra León. Que fue fuera de lugar. No, parado en el sentido de la presión. No, es un escándalo. Que tienen los árbitros allá abajo, los jugadores. Los abanderados. Los abanderados, un poco esa interacción que tienen con las bancas. El público atrás de los técnicos, el público. Son verdaderos escenarios complejos donde la decisión no dejará nunca de ser subjetiva y lo único que tenemos es estar comunicados con la comisión de arbitraje, con la federación
y los clubes para que en cada caso específico se explique, si hay un error, se mejore. A ver, por último, este rollo la comunicación, todo este rollo. Porque ayer estaba viendo un partido de Tigres, de las Tigres, contra. O no me acuerdo, espérame, hubo uno antes. Guadalajara fue, ¿no? Guadalajara contra. ¿Contra quién jugó Guadalajara ayer? Tigres, ¿no? No, porque Tigres. Bueno, es que luego jugó también, me dice Juárez contra León. Sí. En uno de los partidos, ¿para qué traer el micrófono si no hay VAR en el. Bueno, es que acuérdate que hubo antes del VAR, en hombres. Hubo diadema. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le pueden Bueno, decir? es que la comunicación es vital. Primero, para que el cuerpo arbitral, todos estén bien comunicados. Entonces puedan hablar entre ellos. Antes del VAR, incluso una de las innovaciones del fútbol mexicano son las diademas. Entonces, la temporada pasada no había diadema en femenil. Ya afortunadamente hay diadema. Sí, entonces, a lo que aspiramos es que pues haya ingresos Ya sé tales. cuándo fue, era un penalti a favor de Tigres que no lo marcaron, clarísimo. Una morenita muy buena jugadora. Y pero bueno, ya lo explicaste muy bien. Sí. Tú sabías que se descubrió se filtró un audio en Alemania, creo que fue, donde mete un gol Lewandowski, un golazo. Y eso está padrísimo, porque le dice el abanderado, o el que está, ¿cómo se dice? Juez de línea, ¿no? Sí, de línea. Le dice al árbitro, ¡qué pinche golazo! Entonces está padre, hasta eso de repente está padre, ¿no? Pero yo creo que sí hay que mejorarlo un poquito. A ti te felicito. Ay, muchas gracias. ¿Cómo te Julio. has sentido? ¿Te sientes bien? ¿Vas para largo aquí en la federación? ¿Estás contento? Es verdaderamente un sueño, un gran honor trabajar con los 18 equipos, con la expansión, con la afición, con la federación. Yo estoy absolutamente contento, satisfecho y lleno de retos para seguir. Es lo que te iba a decir. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres implementar aquí? ¿Estás empapado de otras ligas a nivel Muchísimo. de primera división? Bueno, una de las cosas que queremos seguir fortaleciendo es la relación, sobre todo con las ligas europeas, porque tenemos pocos jugadores en Europa y queremos ver cómo hacemos vínculos institucionales para que nos vengan a ver desde sub-13, no en 18 años, en sub-13, para que vayan viendo cómo formamos jugadores. ¿Qué más nos falta? Nos falta seguir creciendo en lo económico. Sí, le falta todavía a la federación. Bueno, a la Liga MX. Sí, primero recuperar lo que hemos perdido en la pandemia, que son 5,000 millones de pesos. Tenemos que incrementar nuestros patrocinadores, mejorar nuestras renegociaciones con los actuales. Tenemos que buscar otros activos que hoy son, pues, para los chavos muy normales, pero que para nosotros en las ligas no han sido explotados. El fantasy, los NFTs, este tipo de los fan tokens, nos van a dar muchos ingresos adicionales. Esas propiedades, que vaya muy bien el torneo del 2023 en los Estados Unidos, que agarre mucho el fan base que tenemos allá. Y en lo futbolístico, nos hemos comprometido a incrementar el tiempo efectivo de juego en los partidos. Es lo que te iba a decir. ¿Sabes cuántos minutos quitan los que se caen al suelo? Bueno, pero déjame darte un dato ya duro. 50 y tantos minutos de 90, ¿eh? 47 minutos en el 2020. En el 2021 entregamos 51 minutos. ¿Tú sabes en la Champions cuándo? 56. No, más. Más de 60. España, 56. No, la Champions es 58. Casi 60, imagínate. Así es. Pero nosotros estábamos en 47 y estamos en 51. Entonces, eso para nosotros es central. Incrementar la calidad del producto que le damos a nuestro aficionado. Oye, por último, el High Life ya no. Sí, todavía juego. Lo juegas, pero algún día te visualizas de repente haciéndolo como más grande, un deporte más que crezca más en México. Sí, eso he estado yo concentrado pues toda mi vida, ¿no? Afortunadamente la reapertura del Frontón México en el 2017 fue un verdadero tanque de oxígeno para el High Life en el mundo. Trajimos a los mejores del mundo 4 años seguidos.
A los Messis del Jai Alai vinieron todos acá. Se nos cruzó el COVID. Pero en cuanto esto se normalice, que espero que sea pronto, tenemos que volver a traer a las grandes estrellas del mundo al frontón México y ojalá puedas hacer una entrevista con uno de ellos. ¿Quién es el número uno del mundo? Se llama Imanol López. Español. Que además sucede que se casó con la hija de la Pulga Ordiales. No. Te juro. Entonces, pues ya tiene un vínculo ahí con el fútbol y es un fenómeno. Ese cuate es el Messi del Jai Alai. ¿Sí te pone una arrastrada a ti? No, bueno, por supuesto. Hasta me carga, yo creo. ¿Algún día te quitarás esa chamarra que tengas la camiseta de la América puesta o nunca? No puedo. Tengo las 18 camisetas. Pero sí eres americanista de corazón, ¿no? No, yo 18 equipos son mi pasión. Él es Mikel Arriola, muchas gracias, mi hermano. Mucha suerte, lo has hecho muy bien. Es un cuate transparente y honesto, que es lo que se necesita en este país. Te lo agradezco mucho. Me atrevo a decirlo de este señor. Gente transparente, honesta, y como tú dices, le falta todavía a la liga. Muchísimo. Hay muchos errores que se van a ir arreglando poco a poco. Sin duda. Y gracias, y yo soy fan tuyo desde siempre. Gracias, mi hermano. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Pórtese bien. Y ya sabe, arriba el América. Morita Digital.